Buenos días, hermanos y amigos que nos encontramos en esta mañana para compartir algo de la palabra y estudiar juntos lo que la Escritura nos dice. Somos parte de un estudio que se está realizando sobre el libro de Génesis y hoy queremos tocar el tema del impacto de la caída sobre la humanidad, usando como referencia el texto de Génesis capítulo 3, verso 16 al 24. Vamos a estar usando únicamente la versión Nueva Traducción Viviente. La mayoría de las personas y los creyentes no somos una excepción a esto. Tarde que temprano nos cuestionamos el por qué Dios permite tanta maldad y enfermedad en el mundo. Por supuesto que la pandemia que todavía atravesamos ha exacerbado esos cuestionamientos al ver partir a tantos amigos, familiares y consiervos en los últimos meses. Moisés, en el capítulo 3 de Génesis, nos da un atisbo a las circunstancias que provocaron este estado de continua crisis que el mundo atraviesa: la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Si bien el encuentro de Dios con ellos y la serpiente tras su desobediencia al comer del fruto prohibido se ve normalmente como una narración de juicio y oprobio, la verdad es que en medio de la caída del hombre, Dios establece un mensaje de esperanza para toda la humanidad. En primer lugar, necesitamos aclarar que Dios no maldijo ni a Adán ni a Eva, sino a la serpiente y a la creación por causa de Adán. Para nuestros primeros padres, lo que hubo fue consecuencias resultantes de su pecado, pero que jamás fueron pronunciadas como rechazo de parte de Dios. Son esas consecuencias las que hoy enfrentamos a diario en el mundo y que tristemente se han multiplicado por causa de la insistencia de la humanidad en seguir pecando. Es importante resaltar que los castigos que Dios nos aplique como a hijos nunca buscan nuestra destrucción, ni invalidan nuestra condición de hijos y herederos. Dios nos creó a su imagen y semejanza con propósito, y aunque el pecado haya manchado esa imagen, no la invalida. Cristo vino a restaurar nuestra relación con Dios como un primer paso antes de la restauración de todas las cosas en un tiempo postrero. Así que nunca olvidemos lo que Moisés escribió en Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ellas. Ahora, las consecuencias para la mujer. Dentro del contexto de la creación de la humanidad a imagen y semejanza de Dios, vemos ahora cuáles fueron las consecuencias del pecado para Eva y para la mujer en general. Génesis 3:16 afirma: luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. El castigo de Dios sobre la mujer fue doble, afectando su vida de pareja, tanto en su naturaleza procreadora como en su relación. Por un lado, lo que pareciera antes de la caída haber sido un proceso de embarazo libre de penurias, culminado en un parto sin dolor, ahora todo sería acompañado por dolor a medida en que la criatura se desarrolla en el vientre y finalmente se abre paso hacia el alumbramiento. Esto fue el resultado de la irrupción de la muerte y de sus procesos de desgaste y degeneración del cuerpo que afectaron y limitaron el diseño original de Dios. Sin embargo, el Señor también proveyó a la mujer de una perspectiva más amplia sobre su embarazo y alumbramiento que contrarrestase toda penuria experimentada en el proceso, tal y como nos lo dijo el mismo Señor Jesucristo. En Juan capítulo 16, verso 21 dice: será como una mujer que sufre dolores de parto, pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Por otro lado, la relación entre esposos, que también afecta a la de los sexos en general, sería una de contención continua, aún a pesar de la atracción y deseo sexual que habría entre ambos. Pareciera que antes de la caída, ambos, Adán y Eva, eran socios igualitarios en la responsabilidad que Dios les había encomendado, pero una vez desobedecieron, Eva quedó bajo la autoridad de su marido.
Una mala comprensión de esto ha resultado en abusos por parte del hombre a través de los siglos, provocando rebeldía de parte de la mujer y su creciente deseo de dominar sobre el hombre. Pero es importante anotar que cuando venimos a Cristo, el Señor redime la relación entre hombres y mujeres, y en especial entre esposos. Pablo aclara en Gálatas capítulo 3, verso 28, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Es más, la relación mutua es la norma de los redimidos, aunque con complicaciones particulares para ambos miembros de una pareja. Dice Efesios capítulo 5, verso 21, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Es por esa razón que la mujer cristiana no puede verse jamás como una persona inferior al hombre, sino como una colaboradora suya en los planes de Dios para este mundo. Todo intento de subyugar a la mujer, tanto dentro como fuera del matrimonio, no contará jamás con la aprobación divina y es simplemente producto de una mente reprobada, afectada por el pecado. Para el hombre, las consecuencias fueron un poco distintas. Antes de revisar, sin embargo, las consecuencias de la desobediencia para Adán y el varón en general, es importante, muy importante para nosotros rescatar el hecho de que el trabajo en sí jamás fue concebido por Dios como una maldición. No solo el Señor mismo trabajó creando los cielos y la tierra, sino que al crear al hombre le asignó un trabajo, un elemento fundamental del plan de Dios para la humanidad. Génesis capítulo 2, verso 8 y después el versículo 15 dicen, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. El Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. A pesar de ello, la desobediencia de Adán sí tuvo consecuencias que afectarían la manera en que el trabajo se llevaría a cabo. Génesis capítulo 3, verso 17 al 19 dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de su frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Dios hizo responsable a Adán del pecado cometido porque a él fue dado directamente el mandamiento. Génesis capítulo 2, verso 15 al 17 nos dice, el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y mientras que Eva fue engañada, Adán pecó a sabiendas, pudiendo haber reprendido a su compañera y abstenerse de unirse a ella en la desobediencia. No lo hizo porque quiso ser igual a su creador. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 14 nos dice, ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. En contraste con ellos, siglos después, Pedro y Juan, habiendo aprendido la lección, optaron por obedecer a Dios antes que a las autoridades religiosas de su tiempo, dándonos ejemplos de obediencia. Hechos capítulo 4, verso 19 dice, pero Pedro y Juan respondieron al Sanedrín, por supuesto, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a él? Volvemos a afirmar que la maldición solo es utilizada por Dios para la serpiente como la creadora de la tentación y en referencia a la tierra como el lugar donde habita la raza humana, pero que Dios jamás pronuncia una maldición sobre el hombre o la mujer. El castigo de Adán está relacionado a su pecado, ya que la tierra es de donde él proviene, a la cual es responsable de cuidar y a donde regresará al final de sus días. Génesis 2:7 dice, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora la tierra, que fue creada para Adán y sus descendientes, con dominio sobre ella, quedó maldecida por su culpa. Él resultó el principal afectado porque tendría que trabajar con laboriosidad hasta su muerte.
Ahora la tierra y todas las cosas en ella que fueron hechas para el hombre pasan de ser fuente de vida, felicidad y bendición a su servicio a ser ahora fuentes de dolor, fatiga y desgaste. Toda la naturaleza le ofrecerá resistencia a su voluntad. Se convertirá en su enemigo en lugar de su sirviente y aliado. Eclesiastés capítulo 2, verso 23 nos dice: sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche puede descansar la mente. Nada tiene sentido. La buena noticia, como nos lo explica el apóstol Pablo, es que estos efectos devastadores no son permanentes. Todo va a cambiar con la segunda venida de Jesucristo. Romanos 8, versos 20 al 21 dice: contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. El apóstol Juan contempla en visión la realización de esa promesa. Dice en Apocalipsis capítulo 2, 21, verso 1, dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Es importante observar que a pesar de la dificultad que el hombre y la mujer enfrentan al ganarse su sostén, ya no únicamente a través del agro, sino a través de las múltiples modalidades de empresa, al experimentar la salvación en Cristo Jesús, el Espíritu Santo nos permite vernos como agentes de cambio. Así podemos utilizar nuestras iniciativas, nuestro trabajo y nuestra creatividad para servir a la comunidad en la que hemos sido sembrados por Dios, mostrándoles el amor de ese Dios al que tenemos por Padre. El trabajo deja de ser una carga y puede convertirse en una fuente de bendición, no solo para nosotros, sino también para quienes nos rodean. Una manera de producir riqueza que facilite la vida de muchos y ayude a suplir la necesidad de otros. Hubo esperanza para Adán y Eva, pero en medio de la maldición sobre la tierra en cuanto al mucho trabajo que le tomaría proveerse su sustento, Dios nos muestra su misericordia de dos maneras concretas. Génesis 3, 20 al 21 dice: después el hombre Adán le puso a su esposa el nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. En primer lugar, Adán se da cuenta del amor de Dios por ellos y llama a su esposa Eva, cuyo significado en hebreo implica vida o productora de vida. Él la ve como la compensación por su pérdida y el antídoto para la sentencia de muerte que acaban de recibir. Esto evidencia la sencilla fe de Adán, quien creyó a la palabra de Dios, que junto a Eva y según el plan original, ellos llenarían la tierra con su descendencia. En segundo lugar, Dios reemplaza la improvisada e insuficiente iniciativa humana para cubrir la desnudez de ambos cuando se dieron cuenta de su condición. Génesis 3:7 dice: en ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Dios procede a sacrificar a los primeros animales para proveerles de vestimentas de pieles más efectivas y duraderas. No solo cubrió su vergüenza, sino que también ilustró de manera permanente las consecuencias del pecado. Hebreos 9:22 nos dice: porque sin derramamiento de sangre no hay perdón del pecado. La primera muerte en la creación es a causa del pecado. Las víctimas inocentes, los animales que fueron sacrificados, constituyen la primera muerte en la creación, con el propósito de cubrir el pecado sin siquiera formar parte de la desobediencia. Para recibir el perdón, Adán y Eva solo tuvieron que aceptar el sacrificio y usar estas vestimentas. La muerte de los animales les recuerda a Adán y a Eva su propia muerte venidera. Ellos comenzaron a morir cuando pecaron. La muerte vino en dos etapas. Primero, la muerte espiritual, con la separación de Dios al comer del fruto prohibido. Y después, posteriormente, la física, cuando el alma y el cuerpo se separan. Romanos 5:12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron.
Aquí se marca el comienzo de los sacrificios para cubrir el pecado de los hombres hasta que el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, viniera a morir como el sustituto perfecto. Juan el Bautista lo declaró abiertamente en Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después de la muerte de Jesús en la cruz, ya no hay necesidad de hacer más sacrificios. La única condición es que por fe aceptemos el regalo de salvación que Él nos da. Eso llevó a una expulsión del paraíso, pero con propósito. Si bien la expulsión de nuestros primeros padres tiende a verse como parte del castigo, la verdad es que no lo fue en absoluto. Más bien, Moisés rescata la razón de dicha expulsión como producto del amor y provisión divinos. Dice Génesis capítulo 3, versículos 22 al 24. Luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida y lo comen? Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado a otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. La frase "los seres humanos se han vuelto como nosotros" hace referencia al engaño de Satanás, quien irónicamente aconsejó a Adán y a Eva para que fueran como dioses. Pero ahora vemos lo que pasa si seguimos sus recomendaciones. La realidad es que su enseñanza llevó al hombre a estar lleno de vergüenza y confusión por su pecado, a vestir ropa de piel, a sentirse abatido por lo que había perdido y a prepararse para cumplir su sentencia. Pero Dios tenía mejores planes para la humanidad, como nos lo declara el profeta, que no serían descarrilados aún por el pecado del hombre. Jeremías 29:11 dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Vemos nuevamente la sabiduría y misericordia del Señor hacia Adán y Eva, quienes al comer del fruto prohibido debían haber muerto. Si bien la vida es un regalo divino, está ligada a la obediencia, como nos dice Pablo en Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios interviene para impedir que el hombre pretenda contrarrestar su estado de decadencia, buscando la inmortalidad al comer del árbol de la vida, en lugar de confiar en la promesa del Señor a través de la semilla de la mujer. Bajo esta falsa impresión, tomar su fruto habría sido el equivalente a un intento de justificarse a sí mismo mediante buenas obras, en lugar de a través de la fe. Romanos 11:6 nos dice: y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es, gratuita e inmerecida. Dios evitó que la miseria de nuestros primeros padres en su estado caído se extendiera por toda la eternidad al comer del árbol de la vida, ya que ellos hubieran vivido para siempre en estado de pecado, escondiéndose de Dios perpetuamente. Además, hubieran tenido que vivir en cuerpos frágiles, sujetos a la degeneración y a las enfermedades de una forma intolerable. Wow. Mientras estamos en pecado, no tenemos acceso a la presencia del Señor. En el Éxodo, la gente fue advertida de no acercarse al monte Sinaí. El mismo principio está detrás de las leyes que restringen el acceso de los israelitas a la presencia de Dios en el tabernáculo y en el templo. Nadie podía pasar más allá del velo del templo. Solo el sumo sacerdote podría aproximarse una vez al año en el día de la expiación o Yom Kippur. Pero nosotros en Cristo ya no estamos limitados a la presencia de Dios a través de las alas de los querubines sobre el propiciatorio. Ahora nos comunicamos a través de Jesucristo, nuestro intercedor, nuestro sumo sacerdote. Hebreos 8:6 dice: pero ahora en Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios basado en promesas mejores. Los querubines
que impidieron el reingreso de Adán y Eva al paraíso son posteriormente vistos como los guardianes simbólicos del lugar santísimo. Su figura aparece bordada en el velo o cortina que limitaba el acceso al arco del pacto. La presencia de querubines en las cortinas del tabernáculo es probablemente una indicación de que el camino a Dios todavía estaba prohibido para los seres pecadores. El tabernáculo y el templo permitieron a Israel convivir con Dios de forma incompleta, ya que el acceso a la presencia de Dios fue afectado por el pecado. Pero la presencia de Dios volvió a nosotros cuando Jesús vino a la tierra y su sangre nos limpió de pecado. Hebreos capítulo 9, 11 al 12 dice: entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanos ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Cuando Jesucristo murió en la cruz, este velo del templo decorado con querubines se partió en dos, simbolizando que el camino a Dios está abierto para ir con Dios nuevamente, pero en sus términos. En ese momento, dice Mateo, versículo 51 del capítulo 27, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron en dos. Por la fe en Cristo, ahora todos podemos entrar en la presencia de Dios. Hebreos 10:20 dice: por su muerte Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Concluimos. Si bien el diálogo de Dios con el instigador y los infractores del mandamiento divino alcanza su clímax en cuanto a la esperanza en la promesa dada a la mujer sobre su descendencia, Génesis 3:15 dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Entendemos que la descendencia de la mujer es la persona del Mesías, enviada por Dios mismo como Emmanuel, Dios con nosotros, para salvarnos del pecado y sus consecuencias que el primer Adán había introducido en el mundo por su transgresión. Primera de Corintios 15, 20 al 22 y después el versículo 45 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El Señor, aún en medio de las terribles consecuencias que acarreó aquella desobediencia de Adán y Eva, mostró su plan marcado por la misericordia y esperanza para toda la humanidad. Y así, cuando hoy recibimos a Cristo Jesús como Salvador, no solo abrazamos a un Salvador personal, sino a un Señor que restaura nuestra relación tanto con Dios como con el resto de la creación, constituida por seres humanos y por la naturaleza. Esa restauración nos permite primero colocar a nuestras esposas en un sitial especial, considerándolas como socias y coherederas de las promesas divinas con nosotros. Segundo, nos permite relacionarnos mejor con nuestro prójimo y convertirnos en su guarda. Tercero, nos permite abrazar el duro trabajo como un medio para no solo proveer para nuestro sustento, sino para bendecir a otros. Y finalmente, también nos permite relacionarnos mejor con la naturaleza creada, respetándola y cuidándola como herencia que nos fue dada por Dios. La salvación que hoy experimentamos es tan solo un glorioso anticipo de lo que Dios tiene por delante en la segunda venida de Cristo. Adelante. En esta mañana estoy consciente de que hay algunos de ustedes que se sienten atrapados por su pecado y las consecuencias de ese pecado. La enfermedad, el temor hacia el futuro exacerbado por la pandemia. Se sienten desconsolados, se sienten abatidos, pero en esta mañana quiero decirles: hay esperanza en Cristo Jesús. Permítanme orar con ustedes en este momento. Padre de la gloria, yo pido que tú estires tu mano en este momento sobre cada persona que me ve y me escucha y se siente realmente descorazonada y desesperanzada.
Señor, habla a su corazón y permítele entender que tú eres un Salvador, que le amas profundamente, que tienes propósitos de bien para él y para ella. En el nombre de Jesús. Ahora, mi amigo, mi amiga, repite conmigo esta oración. Hazla de corazón. Hazla de corazón, creyendo que cada palabra lleva el peso de tu convicción. Repite conmigo ahí: Jesús, Hijo de Dios, quiero venir delante de ti como pecador o pecadora. Perdona mis pecados. Yo me arrepiento, Señor, de la vida que he vivido hasta hoy. Tengo miedo, te lo confieso, pero me acerco a ti esperando que tú no solamente perdones mis pecados, sino que me des una esperanza para vida eterna. Entrego mi vida a ti, Señor, y te pido que me ayudes a servirte el resto de mis días hasta que tú vengas o yo parta a tu presencia, en el nombre de Jesús. También quiero orar por aquellos que en este momento, habiendo conocido a Cristo, se sienten angustiados todavía y están pidiendo a Dios: Señor, abre nuevas oportunidades para este mundo pospandémico. No sé qué voy a hacer. No sé qué planes puedo formular hacia el futuro cuando todo se ve tan oscuro. Pero quiero decirte que con Cristo hay esperanza. Hay esperanza para un futuro mejor. Tal vez distinto, pero mejor. Porque Dios está al tanto de tu vida. Permíteme orar por ti en este momento también. Señor de la gloria, pongo a mis hermanos y hermanas atribulados por la situación que hoy atravesamos juntos como comunidad, no solamente nacional, sino a nivel mundial. Yo te pido, Dios, abre sus ojos, pon una esperanza fija en sus corazones. Señor, que arda el corazón de ellos, sabiendo que tú no los has dejado, ni los vas a dejar. Que así como estuviste con Josué y con Moisés y con cada profeta y con cada líder en la Biblia, estarás con ellos. Que abrirás nuevas puertas de oportunidad para el sostenimiento de sus familias, pero también para bendición de mucha gente más y del cuerpo de Cristo. Te pido que así sea. Afirma esa bendición, esa esperanza, ese ánimo sobrenatural en la vida de cada uno de mis hermanos. Que así sea, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les siga bendiciendo a cada uno de ustedes.